Ha llegado el día más importante en la historia de Rodando por Ahí, uno de los días más decisivos, y yo no sé qué va a pasar. ¿La historia de Rodando? O sea, tanto así. Yo creo que sí, hoy se define nuestro el domingo futuro mágico, el día D, vamos Sí. a decir. Después hay que seguir combatiendo, ahí quedan otras batallas, pero hoy se define a ver qué hacemos. Si nos quedamos viajando por todo el mundo o si a casita. ¿Qué tenés ganas? Hoy te vamos a contar todo lo que pasó en el cierre de la subasta de la camioneta 4x4 alemana que queríamos. ¡Ay! No, ¡No! Vas a enterarte cómo sigue nuestra vida nómade. increíble, un 0 kilómetro. Si podremos volver al tipo de viajes que amamos hacer. Tenemos bloqueo de diferencial y la conexión al 4x4. Si tendremos que seguir buscando camioneta. Pará, esto tenemos que registrarlo. Apareció otra. Está un poquito pasada de precio, pero bueno, es una alternativa bastante razonable, ¿eh? O si habrá que darle fin a este viaje. Hacemos. Tenemos 5 minutos para charlar. Para llegar a este día tan decisivo, atravesamos un largo e intenso proceso que empezó hace 4 meses. Ver qué posibilidades se nos va a dar de acá a los siguientes meses y las siguientes semanas y qué camino le vamos a encontrar. Investigamos muchísimo y organizamos poco a poco esta hazaña tremenda en tierras extranjeras, que muchos consideran una locura por la gran cantidad de trabas que pueden aparecer. Este plan que armamos tiene varias etapas. Primero tuvimos que acumular 90 días para poder estar dentro del espacio Schengen como turistas. Segundo, cruzamos la frontera de Serbia y empezamos una maratona contrarreloj, atravesando 4 países en tiempo récord para llegar rápido a Alemania y ver una camioneta que nos interesaba. Les confieso algo, tiene olor a nuevo. Esto es extraordinario. Pero esa camioneta no es una venta normal, sino que se subasta. Y si bien el precio es tentador, hay mucha incertidumbre que tenemos que manejar. No sabemos a qué precio cerrará la subasta. Y si la conseguimos, aún quedarán pasos tan importantes y decisivos en nuestro plan, como el pago, lograr la compra legal sin ciudadanía ni residencia europea, aprobaciones técnicas, cambios en la documentación, exportación, registro y el comienzo de la camperización. Así que conocer cómo termina la subasta es un escalón más en nuestro plan. Pero es una de las partes más importantes en este sueño 4x4 que queremos alcanzar. Bueno, hola, buenos días, es el día, hoy, es el día, sí, es el día. Hoy amaneció en 6.877. Ayer me fijé. A las 8 fue la última hora que me fijé. No miento, antes de irme a dormir, pero ese fue el último horario de las 8. Yo siento que somos 3 los que estamos esperando. Mirándonos así como... Sí, como... ¿Fuimos saliendo del Bosque Zuli? No pasaron ni 3 minutos y ya estamos en el campo, en las afueras del pueblito. Y yo creo que ahí tenemos el ejemplo de que sí realmente se venía una tremenda tormenta eléctrica. Menos mal que nos fuimos del bosquecito. Llegó con toda la tormenta y hacía un montón que no veíamos tanta agua. ¡Qué locura! Bien lluvia de verano, ¿no? Estuvo haciendo unos días calurosos acá. Fíjate, tiene hasta espuma la carretera. Hubo como una ola de calor en todo lo que es Europa y esta es la típica lluvia que viene a remediarlo, que arrasa, lo arranca de raíz. Está bueno, es divertido de vez en cuando una lluvia. Y también nos da una explicación muy validera a esto del por qué vamos a cambiar de vehículo. Porque con esta camioneta, más allá de que es cómoda, es una casa amplia, regia, nos hace sentir súper cómodos y recontra fiel. O sea, no hemos tenido que hacer nada mecánico, la compramos, le pusimos combustible y un mantenimiento. Sí, ahí para conocerla un poco, presentarnos, decir ahora sí te voy a cuidar duquesa, pero nada más. Y después mover cosas, equiparla y salimos. No, ha sido un espectáculo y realmente el refugio que necesitábamos. Pero teniendo en cuenta que hay 1000 maneras de viajar como viajeros y que llevamos más de 7 años en esto, sabemos ya por todos los vehículos que hemos probado
el tipo de auto que nos gusta, el tipo de casa. Y el tipo de casa también te hace el tipo de viaje que querés vivir. Nosotros si salimos de nuestros hogares allá hace 7 años, dejando un empleo en una multinacional súper estable, una casa fija, es porque queremos salir a la aventura, queremos salir a probarnos día a día, y para estar cómodos me hubiese quedado en aquella. Sí. O sea, no salgo para estar cómodo durante el viaje, sino salimos para probarnos. Así que para probarnos vamos a ir por lo que ya exploramos, que hemos también tenido bastantes tipos de casa, y es una 4x4, un furgón más reducido, pero poderoso, chiquitín, como se Exacto, dice. sí. Sí, aparte está bueno porque en un furgón también te desafía a vivir con menos cosas. Algo que quizás aquí en la Duquesa, en la Vaquita, nos pasó que de pronto nos empezamos a expandir. Fíjense que, por ejemplo, tenemos las computadoras todavía armadas porque vamos tranquilísimos. Es una casa que te da muchísima comodidad, pero también no te hace llegar tan lejos. Te limita a donde querés llegar. Nosotros vamos a explorar el mundo y nos mandamos siempre por el extra, el caminito difícil, por el ripio. Caminos angostos con ramas a los costados, que esta no nos da entrar con esa porque no queremos, o sea, no queremos que se raye ni nada. Entonces vamos a buscar una casa más guerrera. Y si bien encontramos los límites en el continente más domesticado del planeta, ¿cómo vamos a pretender llegar a los límites de continentes tan alejados como Asia, Por ejemplo, África? O ¿Quién sea, dirá? Un poquito más. Un poquito más. Pepa. Porque el día está súper oscuro y encontramos un lugar que es espectacular. Estamos al costadito, o sea, estamos en Hamburgo ya. Andá, Historia. Y miren. Andá. Es una locura, esta Alemania es increíble. Y míralo, a ver si le gusta a Tori. Qué hermoso este lugar, ¿no? Sí. Prácticamente ridículo, ¿no? Es Tener que este lugar en la ciudad es como... Claro, Te sentís un zarpado. Pero Alemania. pasamos del paraíso del bosquecito con Sí. lago, acá Estamos está... en plena ciudad, estamos a 5 cuadras del centro. Bueno, bien. Bien rodando. A 4 horas del momento D está en 6.877 euros. Faltan 3 horas y media. Sigue a 6.877 euros. 3 horas para el momento D. Siguen 6.700 y bla bleta de precio. Señoras y señores, estamos a solamente 12 minutos de que finalice esta subasta. Estuvimos esperando este momento unos 15 días. Teníamos otras candidatas. El precio asciende de este vehículo a unos entre 15 y 20.000 euros. Hoy la subasta a las 18:48 de la tarde está en 7.666 euros. O sea, la mitad de lo que vale en el mercado. Sí. A ver, yo no creo que se vaya este precio porque justo los últimos minutos es cuando todo se va al carajo. Pero estamos con muchas opciones. Es un muy buen precio que haya llegado a esta hora, a 10 minutos de Sí. cerrar la subasta, en ese valor. Hemos estado siguiendo otras candidatas y ya a esta altura estaban superando los 10.000 euros. Acaban de ofertar un poquito más que nosotros y nosotros acabamos de volver a ofertar. ¿Y se la lleva? ¿Se la lleva? Sí, ya está. Entonces ya eso es un punto a favor. ¿Qué pasa? La subasta tiene cierta procedimiento en el cual, si bien cierra a las 7 de la tarde con la Sí. mejor oferta, si alguien hace una oferta en los 5 minutos previos, hasta que esos 5 minutos, a partir de la nueva propuesta, oferta, no se superan, ese es el que gana. O sea, puede ser que nos extendamos varios minutos más. Tranqui. Y algo que quiero aclarar, que está bien que estamos hablando de estos precios de locura, pero después obviamente hay otros gastos.
Sí. O sea, hay que ponerlo a nombre, los vehículos están como bien del Estado o como vehículo de uso civil, cuando en realidad debería estar como furgón de uso particular, por lo cual hay que invertirle otra plata. Por eso siempre decimos que esto va por pasos. Este es uno de los pasos más importantes, pero ni siquiera es el más trascendental. Claro. Así que paso a paso. Ahora, son y 50 y casi y 1. ¿Oferto? No, yo creo que hay que esperar. Esperamos O sea, yo quiero ir por la táctica de a ofertar, último minuto. claro, 4 minutos antes. Porque aparte tiene una muy buena táctica que, o sea, la oferta, en 2 minutos terminaría oficialmente la subasta, pero la última puja tiene que estar activa durante 5 minutos para que finalmente se termine. Entonces puede ser que ahora alguien oferte y nos gane. Yo no sé de qué te reís. De nervio, ¿de qué me voy a estar riendo? ¡Uy! Salió Tori Ay, con me parece todo. que nos ganaron. 4 minutos antes. Sí, No, yo ofertaría 6 minutos antes. 6 minutos antes de las 7. Claro. 6 minutos antes para no extenderlo estos 5 minutos de más. Para que se caiga a las 7 si alguien más no lo oferta. Ah, ok. Porque si no lo seguís dando un poquito Sí, más, le vas un poquito más. alimentando. Bueno, Y rezar, ¿no? Porque en realidad realmente yo creo que se va a ir un poquito más. Ahora, otra pregunta, faltan 3 minutos. O sea, pongo una buena suma, porque también si yo ahora pongo 15.000, no es que voy a pujar y va a quedar en 15.000. Va a superar al máximo y se va a quedar ahí. Si otro supera, me lo aumenta automáticamente el precio. claro, es como que te da un margen en el Claro. cual vos seguís participando si hay otra gente entrando a la... pujando. Le meto un buen número o le meto 7.700. Ah, Le meto 8. A ver qué pasa. Digo yo. Bueno. Ay, llueve. sí, Le meto 8. 8. 8. Esta vez, ¿no? ¿Estamos seguros? Sí, es esa. Listo, dale. Hay algunas ventajas en este tipo de publicación que hizo que la camioneta candidata llegue a un precio tan bajo casi al final de la subasta. Y es que, por ejemplo, en ningún lado de la publicación se informa que es un 4x4. O sea, si vos no conoces el vehículo, si sos alguien que está solamente pasando, viendo las últimas subastas, o sos un curioso, no te vas a dar cuenta. No, y además justo este no tiene ningún calco, nada. Te das cuenta obviamente por un par de fotos, por el código del vehículo y porque ya la tenemos recontra clara. Claro. Solamente se hicieron 300 para los bomberos alemanes de este vehículo. Sí. O sea, solo 300. O sea, dentro de lo que es Ducato, esta tiene una categoría que la hace más especial aún. Ok, y también quiero recalcar, las fotos son malísimas. Sí. O sea, la primera foto de impresión es como con un plotter viejo, feo, lo cual también yo creo que la mantuvo muy al ras. muy abajo. Hemos visto una que se ha ido, la última que se fue a 14.500 y las fotos eran de chiche. Tablero, asiento, tiene el asiento muy nuevo, o sea, es una camioneta 2002, tiene 41.221 kilómetros, o sea, está nueva. Y Calvario, vos pensás que arranca ahora, estás sellando tu destino desde ahora a 2 meses de llanto, llorar. Se te caía la baba cuando Sí. la veías, eran muy buenas fotos. Estas están sacadas así como por alguien que hay que publicar, listo, eso. Voy, ¿eh? Dale. Lo estamos ganando. Lo estamos ganando con 7.700. A 6 minutos. 6 minutos. Y es que realmente nos estamos jugando el viaje, el estilo de vida que queremos seguir. Hay mucho en esta puja, en esta subasta. 6 minutos, y ahora 5 minutos. Uf. Es una eternidad. Es un montón 5 minutos. 5 minutos es un montón. Mirá, desde que dije 5 minutos, solamente pasaron 15 segundos. 20 ahora. Uy, ¿Qué? la estoy perdiendo. Está en 8.000, Ay. está en 8.000. La voy perdiendo. Voy a subir, ¿eh? Espera, yo esperaría. Bueno, le espero un toque. Sí, o sea, sí, porque 5 minutos es un montón. Y ya está ahí atento. A ver quién es nuestro enemigo.
No ves los usuarios, no ves a las otras personas, ves solamente un número de Es que no quiero tocar identificación. mucho porque se me llega a trabar y morimos, porque Sí. ni siquiera la estoy ganando. 8.466. Ok. ¿Viste que te dije que íbamos a hacer 3? Bueno, yo flasheo, ¿no? Pero para mí somos 3 personas ahí como muy atentos. Uf, otra vez se fue, ¿eh? ¿Cuánto está? 8.786. Voy a 9. A ver qué pasa. 9.500. Bueno, Pujando. Ah, tengo que poner la contraseña. Sí. No, 9.100. ah, No la estamos ganando. Bueno, 9.200. Ah, 9.300. 9.900. 9.500. A ver qué pasa. Siguen 9.550. Qué guacho. Qué Dale, manera dale. Sí, sí. de hacernos mal, ¿no? Voy a 10. Bien. Bueno. 9.650 euros la estamos ganando. Por favor, quédate ahí, chabón, Y por estamos favor. a 1 minuto y medio de que cierre. No, igualmente dice de que va a durar 5 minutos. O sea, lo aclara. Tenemos desde I58 con 30. Va a terminar 19.03. Hay que tener paciencia. Sí. Ahora, la voy a abrir acá, no sé, porque es como que tengo miedo. Fíjate. De que no te actualice, Sí, claro. no te avise. Me llega a avisar y ¿qué Sí. hacemos? Mira, ya Mira, ya están están 10. 10.000. Increíble. Asientos. Huevasto para que arranque. Ventana, el espacio. Es prácticamente un 0 kilómetro. Vamos a verlo. Vamos a verlo por adentro en el corazoncito. Pero se ve todo muy bien. Motor que ya conocemos hace años, impecable. Todo está nuevo, todo está original. Bueno, estamos a 100 días Lucardi. Se podría quedar ahí, ¿no? Sería hermoso que se quede ahí. Y acá te avisa, ¿no? Que estamos a 3 minutos. 57 segundos. Sí. No. Ay, la superaron. 10.200. Qué guacho. 10.500. Bueno, Ok. volvemos a ganar con 10.300. 10.300, flaco. Y tenemos otra vez, aunque ya son las 7 de la tarde, podemos ver que se actualizó y faltan 5 minutos más. Los botoncitos que van a hacer la magia. Tenemos bloqueo de diferencial y la conexión al 4x4. Y les confieso algo, tiene olor a nuevo. Esto es extraordinario. Fíjate todo lo que subió en Sí, esto 5 es minutos. una volatilidad total. Ya lo hemos experimentado. Y estos son es como que te da toda la ilusión, pero los últimos 10 minutos son los momentos más tensos, en lo cual vos venías como diciendo, bueno, puede ser, pero acá se define todo. Dale, loco, por favor, no tenés un mango. Está fea, ¿la fuiste a ver? Anda a tu casa, anda a comer un asado, nosotros estamos en esto. Hay un montón más, dale, anda con otra. Buscala en mobile. Sí, subió de nuevo, chabón, dejá la mano quieta. ¿Se estará jugando su sueño también o solo quiere hacer negocio? Yo creo que solo quiere hacer negocio el guacho. Ya dijimos, las camionetas estas las venden, están aproximadamente entre 16, 17 hasta 24, dependiendo de cómo esté la pintura. Más o menos hay varias con la misma cantidad de kilometraje, pero hay 2 o 3 publicadas y realmente sería una joya, porque con este changui nosotros es que la podemos equipar. Claro. No, 10.600.
¿Qué te mata que, viste, se renueva de nuevo los 5 minutos de gracia? La llevamos ganando con 11.200 euros. Ya Sí, ya empieza a complicarnos la camperización. Empezás a pensar las cosas empezás que... a reducir la calidad de la madera. Ya nos vamos a preocupar cuando se empieza a meter con las comodidades del baño, ponele. Sí, sí, sí. Ya son las 7:06. Ya podría estar festejando tomando cerveza. ¡Ay, sí! ¿Cómo vamos a festejar? Tomando cerveza. Bueno, pero nos abrazamos, golpeamos las manos. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a correr desnudos? ¿Nos metemos al río? Nos metemos al río. No, no. Salimos corriendo y nos metemos al río. Estás acá. Y tú te vas. Sí, porque es canal, o sea, acá va con velocidad. No. Un chiste. ¡No! Van ganando. ¡Chabón! con ¡Quédate 11.600. quieto! Es una tortura. Como que no te alcanzó, tenés que esperar 15 días para Sí. que llegue este momento de la verdad. Y te digo, ahora corre Sino de a que segundos. encima, sí. Se hace Es como un que hace chicle. 15 días era día por día. Hoy fue hora por hora y ahora es minuto por minuto. Sí. O sea, entonces 12.500. A ver qué pasa. Ok. Nos quedamos en 12.400. A ver qué pasa. Tenemos 5 minutos. ¿Qué Esperamos será? que el ¿Qué será? señor este reflexione. No, 13.100. Ay, la concha, la lora. 13.200. Si ya no la podemos hacer súper extraterrestre. Claro. Ya no podemos llegar a la estratosfera. Claro. ¿Cuánto faltan? 3 minutos. 3 minutos. Vamos ganando. Estamos ya a 2 computadoras. Sí, por las dudas. O sea, porque recién se me colgó el wifi y me asusté mucho. Sí. Sí, no hay palabras para describir este Sí. momento. O sea, ¿por qué siempre tenemos que sufrir? O sea, ¿por qué no puede venir una así como Somos un toque, un así, tango. un coso? Somos un tango y a veces la verdad que uno le mete el pecho, está ahí, está contento, o sea, hay una oportunidad, aunque sea chiquita como esto que estamos haciendo, pero esto de ser un tango a veces hincha las bolas. 37 segundos. 24 segundos. 19 segundos. ¡Quédate en la lona! Esto es peor que el final de Rocky. 14 segundos. Ay, No, ¡No! lo subieron. En 10 segundos, 10 segundos y lo subió. Estuvo doloroso ese, ¿eh? 10 segundos. sí. Yo me imaginaba ganarla con 10 lucas. Ese hubiese sido el gol de media cancha de rodando por ahí. Sí, yo iba con 8.500. No, pero Bueno, no, flashás. Sí. Flashás ahí como la piedad divina. Yo iba, sí, yo le estaba rezando a un dios mago de que sea 8, porque ya nos quedaba ahí bien, quedábamos cómodos. Son y 22. Y 22, ¿a vos te parece? Tendría que haber terminado. Ya tendríamos que estar saliendo del río con frío. No veo ninguna otra. He seguido de sprinters, he seguido de camiones, autos. No veo ninguna que se discuta tanto al final. Siempre es como que, está bien, es un precio, pero se fue. Sí, O sea, tanto como... estas son muy discutidas, o sea, Sí, son extremadamente... porque te deja ver el historial y son los últimos minutos, pero por eso, porque hay mucho margen que le pueden sacar. Sí, le pueden sacar Y mucha en sí la ventaja. inversión no es tanto, o sea, que son... Sí, para un 13.000. alemán no, esto no es nada. y para 13. uno que también está en el negocio, ¿no? Ya con la cosa aceitada. No, lo volvió a hacer. Ay. No. ¡No! Si no sale, o sea, vamos a España y después nos tomamos un avión. Si no sale a 13.900, Sí, quedan 15, quedan 15 segundos. Pero ya sabes Sí. lo que pasa. 15 segundos. 15 segundos.
Bien. Perdón que no pueda festejar. Yo que tenía toda... Tenía como más impulso a otros. Sí, esto te saca. Pero creo que la sacamos unos 3.000, 4.000 euros más barato de lo que está en el mercado. Sí. Y estamos a 5 cuadras de ella. Esto recién empieza, hay que hacer un cambio de categoría y un cambio de pesaje y un cambio de tipo de vehículo acá en Alemania, que es como si fuese una homologación individual. Luego hay que llevarla a España y hay que hacer lo mismo y además hay que patentarla, que es un gasto un poco más grueso y ahí ya se van a acrecentar un poquito los números, por eso jugábamos con estos precios bajos. Y ya la vamos a tener en España como para camperizar. O sea, esto recién empieza. Nada. Salud ya por la nueva etapa 4x4 de Rodando por ahí. Tiene un olorcito. Salud.